hoy saludamos a nuestros fieles creyentes, aleluya, de la congregación Melgot, la voz del avivamiento, en nombre de la organización Melgot Internacional. Reciban un cordial saludo quien suscribe el pastor Carlos Uruzual, aleluya. Así que, amados hermanos, abran sus Biblias, aleluya. Abran sus Biblias, vamos a pasearnos por el primer libro de Corintios, segundo libro de Corintios, nos vamos a pasear por Gálatas, nos vamos a pasear por Salmos, pero, amados hermanos, yo quiero decirle, aleluya, vamos a darle un estudio bíblico. Está enfocado la cámara, exacto. Vamos a darle un estudio bíblico. Si usted no trajo lápiz y papel, pues anótelo en su celular, pero debe anotar las referencias bíblicas que le voy a dar, porque esto es un poco extenso, amén. Porque yo quiero que usted se lleve eso de tarea a su casa, amén. Que usted pueda escudriñar las escrituras y pueda, lo que vamos a aprender el día de hoy, amado, está desde que mi Señor, antes de mi Señor Jesucristo, está, bueno, desde Génesis para acá y no ha cambiado, amén. Ni va a cambiar, porque son cosas que están en la Biblia. Dile que tiene al lado, eso está en la Biblia, amén. Vamos a tratar hoy, amados hermanos, algo muy importante que lo debe saber todo cristiano, amén. Algo muy importante que lo debe saber todo creyente, algo muy importante que lo debe saber todo ministro de Dios, toda gente que carga en sus hombros la responsabilidad de un ministerio, de un cargo ministerial, de un llamado del Señor, a los ungidos de Dios, a los 5 ministerios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos preparando al liderazgo, estamos preparándonos, amados hermanos, para ser líderes, para ser pastores, maestros, evangelistas, profetas, misioneros y apóstoles, amén. Así que esto es una escuela, amén. Por tanto, amados hermanos, queremos hablar, aleluya, primero que todo el tema, aleluya, cuida de la novia. Dile que tienes al lado, cuida de la novia. Cuida de la novia. Cuida tu casa. Cuida tu casa, aleluya. Problemas de la iglesia. Dile que tienes al lado, problemas de la iglesia. Problemas desde adentro. Los problemas desde adentro en la iglesia, usted tiene manera de cómo resolverlos, porque usted tiene un manual de vida que se llama Biblia. Usted tiene la espada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los problemas de adentro se tratan en la carta a los Corintios. Amén. Ahí están todos los problemas de adentro de la iglesia, los problemas internos de la iglesia. Usted, váyase a Corintios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay problemas en toda y en cada iglesia. Yo quiero decirle, amados hermanos, aleluya, había una vez un hombre que veía toda clase de problemas en su iglesia local. Todo lo veía problemas. Aleluya. Este hombre decía que abandonaría esta iglesia y que buscaría la iglesia perfecta. Antes de irse, alguien le dijo este sabio consejo a ese hombre: cuando encuentres la iglesia perfecta, hermano, asegúrate de no unirte a ella, hermano, porque la vas a arruinar. Tremendo. Amén. La iglesia se compone de gente. Y es la gente quien tiene problemas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un Dios real que tiene respuestas, amados hermanos, y respuestas reales para los problemas reales que la gente real enfrenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron? Repito, pero hay un Dios que tiene respuestas reales para los problemas reales, para la gente real que está en la iglesia y que enfrenta la iglesia. Amén. Ninguna iglesia, aleluya, quizás para usted, para sus ojos no es perfecta, pero la iglesia, la novia de Jesucristo es perfecta. Amén. El imperfecto es uno. Amén.
Entonces, hermano, el imperfecto es uno. Pero en cuanto a Dios, aleluya, quiero, colóqueme el Salmo 18, versículo 30, sea rápido allí, hermano, porque Salmo 18:30, amén. ¿Qué dice el Salmo 18:30? En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Vamos al 19:7, Salmo 19:7 rápidamente. Y la palabra de Dios o la ley de Jehová es perfecta. Amén. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Entonces la iglesia tiene un Dios perfecto y la iglesia tiene un libro perfecto. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Había una vez una iglesia ubicada en la ciudad de Corinto. Era una iglesia que tenía multitudes de problemas. Eso está en su Biblia, ¿oyó? Antes de ver algunos de estos problemas, aprendamos primero acerca de la ciudad de Corintos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La ciudad de pecado. Corinto. La ciudad de pecado. La parte sur del país de Grecia se parece mucho a una gran isla, excepto por una franja de tierra que conecta con la parte sur con la parte tierra firme. La ciudad de Corinto se ubica cerca de esa estrecha franja de tierra llamada Istmo. En algunas de sus Biblias están unos mapas donde aparece el primero, segundo y tercer viaje de Pablo y todo eso. Allí aparece eso, amado. Y es una estrecha franja de tierra que une a dos territorios más grandes. Corinto era una ciudad muy importante, amados hermanos, especialmente para los que viajaban, comercializaban. Era un mercado. Era muy peligroso viajar alrededor de la parte sur de Grecia, y muchos de los que trataron de hacerlo nunca regresaron a casa. Era muy peligroso. Era más seguro bajarse del barco cerca de Corinto y llevar su carga a través de la estrecha franja, que eran 8 kilómetros, para llegar a otro barco y continuar, porque era muy peligroso. Así que de modo que ir por el camino de Corinto no solo salvaba vidas yéndose por Corinto, sino que también ahorraba mucho tiempo. Pero por su ubicación, la ciudad de Corinto tenía cantidades de visitantes y viajeros. No sé si ustedes se dan cuenta que donde hay un puerto hay peligro, donde hay puertos de navegación hay mucha delincuencia, hay mucho peligro, hay muchas cosas terribles. Era un centro de comercio e intercambio, la ciudad de Corinto. En la ciudad había un gran mercado, como también había muchas tabernas, bares, la gente bebía, se emborrachaba, mucha gente se enriquecía con todo el comercio y los negocios, muchas veces gastaban el dinero en cosas pecaminosas. Había un gran teatro que proveía pues ¿cómo podríamos decir?, de entretenimiento a la gente. La ciudad era famosa por los eventos atléticos. Amén. Los muy conocidos juegos hípmicos tenían lugar cada 2 años y eran juegos atléticos los más famosos del Imperio Romano, aparte de los Juegos Olímpicos. Amén. También la ciudad llamaba la atención por eso, pero por sobre todo la ciudad era conocida por su pecado y su maldad. Amén. La ciudad de Corinto, ¿oyó? La gente de la ciudad rendía culto a una diosa afrodita denominada Venus, que era la diosa del amor. Amén. Su culto se describe por la palabra lujuria. Amén.
Estén atentos para que anoten los versículos bíblicos, tratando pues de los problemas internos de la iglesia. Su templo estaba ocupado con 10.000 mujeres voluptuosas y perversas, y los hombres que visitaban ese templo pagaban grandes sumas de dinero para rendir culto a la diosa de la lujuria. Toda esta maldad se describe en la Biblia como una palabra denominada fornicación. Y ver lo que Pablo escribe a los corintios acerca de esto. Yo quiero que usted anote, para que usted hurgue en su Biblia, usted busque en su Biblia, en su lugar de estudio bíblico en su casa. Escriba 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 5:9 al 10, 5:1. 5:1. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 15 al 20. Capítulo 7, versículo 2. Capítulo 10, versículo 8. Y segunda de Corintios 12, 21. Allí describe todo lo que era la ciudad de pecado, fornicación, lujuria, lascivia de Corintio. La gente por todo el imperio romano sabía que Corinto era la ciudad del pecado. Era el burdel. Lo que era Cuba en América, lo que llamaban pues en toda la América. Amén. Tenía una muy mala reputación. Una buena descripción de la gente pagana de Corinto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Cuando Pablo escribió esta palabra a los romanos, él estaba en la ciudad de Corinto. Romanos capítulo 1. 21:32. Amén. La gente por todo el imperio romano, repetimos, sabía que Corinto era la ciudad del pecado. La primera visita de Pablo a esta ciudad como misionero, como apóstol. Un misionero es un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Un apóstol también es un misionero. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, se describe en Hechos. Búscame Hechos, capítulo 1:11. Capítulo 18, del versículo 1:11. Hechos, capítulo 18, versículo 1:11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aleluya. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Amén.
porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Gloria, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo permaneció allí, según la Escritura, Pablo en la ciudad de Corinto? 1 año y medio. Y al principio de este tiempo, Dios animó el corazón de Pablo, aleluya, diciéndole: yo tengo mucha gente en esta ciudad. Amén. Aún en una ciudad tan pervertida, escúchame bien, amados hermanos, ponga atención, aleluya. Aún en una ciudad tan pervertida, Dios haría una gran obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no la hizo? La hizo. Amén. En esta ciudad de pecado había mucha gente que Dios salvaría y que Dios transformaría. Amén. Daría un gran vuelco a la vida de esa gente. Amén. Y tú puedes leer acerca de alguna de estas personas en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. Ahí hay muchas personas que podemos conocer de ellas, de sus vidas, en Primera de Corintios 6, 9, 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo voy a repetir, aleluya. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivocas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escucha, estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Fueron perdonados? Amén. Amén. Tuvo misericordia de Dios de ellos. Amén. Y de usted también. Amén. Y de mí también. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo describirías tú después de que Dios hizo la obra salvadora en los corazones de esta gente? ¿Cómo le dirías a ellos? ¿Cómo le dirías tú al fornicario, que en su pasado era un fornicario? ¿Cómo le dirías tú al idólatra? ¿Cómo le dirías tú al adúltero o al afeminado? Aleluya. O a los que se echaban con varones, o a los ladrones, o a los avaros, o a los borrachos, a los maldicientes, a los estafadores que recibieron la transformación de Dios hoy día. ¿Cómo le dirías tú hoy a cada uno de ellos? Dios tuvo misericordia de ellos, amén. Wow. Y cómo transformó esa ciudad de Corinto, que era un burdel. Escúchame bien. Entonces, amado, ¿hay ciudades de pecado hoy en el mundo, o las ciudades de hoy son centros de pureza, de virtud y de amor? ¿O todavía hay ciudades de pecado como esta? ¿Puede Dios hacer hoy la obra en esas ciudades de hoy? ¿Y puede Dios hacer la obra en los pueblos de hoy? Dios se deleita. Escúchame bien, amados hermanos,
en sacar a la gente de la sucia inmundicia y del pantano del pecado y ponerlo sobre la roca Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aplauda lo que Él vive. Esa es la respuesta de Dios, aleluya, a los problemas del hombre, amado. Amén. Esa es la respuesta de Dios a los problemas del hombre. Váyase a Corintios, ¡pum! Aterrice ya. Si usted quiere respuesta de Dios a los problemas del hombre, si usted quiere ver respuesta de Dios a los problemas internos de la iglesia que sobran, no se vaya a volver loco por ahí buscando iglesias donde no haya problema, porque el del problema es usted y el del problema soy yo, no es la novia de Jesucristo. Dile que tienes al lado, cuida de la novia, cuida tu casa, aleluya. La primera carta de Pablo a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Fue una de sus primeras cartas. El libro primero de Corintios, aleluya, revela muchos de los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto. Amén. De hecho, casi en cada capítulo del libro hay un problema. Y se lo voy a dar detalladamente. Amén. Cada capítulo del libro de Corintios es un problema que la iglesia enfrentaba y una respuesta de Dios para que eso se resolviera. Amén. Amén. Pablo escribió a los creyentes que vivían en esa ciudad para darle la respuesta de Dios para sus muchos problemas a esa gente. Por eso se detuvo ahí año y medio enseñando. Amén. Amén. Preparados al lápiz, porque si nos podemos detallar esto, amado, wow. ¿Cuáles eran esos problemas de esa mucha gente que vivía en Corintios? Entonces se trasladaban esos problemas a las iglesias. Número uno, ponga ahí en su hoja o en su celular, anote, amado, que esto es de bendición, esto se lo va a aprender usted y cuando usted se muera, esto va a estar vigente. Amén. Amén. Así que es necesario el creyente con madurez espiritual que eso sucede. Amén. Amén. El problema de las divisiones en las iglesias. Amén. Mucha gente dice, no podemos dividir el cuerpo de Cristo. Pues usted es un cabezón, el cuerpo de Cristo de verdad que no está dividido. Porque usted no ve por allá un brazo, no ve una pierna, no ve por allá la cabeza, por allá una oreja, por ahí. No. Momentico, el cuerpo de Cristo no está dividido. Los problemas lo tienen la gente. Amén. El cuerpo de Cristo no está dividido. Amén. Y se exhorta para que lo que pudiera estar malo rectificar, se edifique, se levante, se restaure y llegue la victoria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El problema de las divisiones en las iglesias. No, que tu iglesia está dividida, Señor, reprenda diablo, chicos. Mi iglesia está más que unida, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Amén. Primera de Corintios, del capítulo 1, versículos 10 y 13. Ahí le va a explicar si el cuerpo de Cristo está dividido. Primera de Corintios, capítulo 1, del 10 al 13. Anótelo. Vamos, número 2. ¿Qué otro problema, pastor? Bueno, el problema de la sabiduría del mundo. No podemos ser más sabios que Dios, amado. ¿Y dónde está eso, pastor? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 16. Ahí usted tiene a Cristo, el poder de Cristo, aleluya, y la sabiduría de Dios. Capítulo, Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 hasta el capítulo 2, versículo 16.
Amén. Seguimos. ¿Qué otro problema conseguimos en la iglesia? Allá adentro, pastor, el problema de la carnalidad. Mire, somos colaboradores de Dios, ¿sí o no? Entonces, el problema de la carnalidad, eso está en Primera de Corintios, aleluya, capítulo 3, del 1 al 4. ¿Qué otro problema hay en la iglesia, pastor? El problema de la inmoralidad en la iglesia. También lo encontramos. Aleluya. En cualquier iglesia que vaya. Pero tenemos al Dios vivo y la palabra viva para corregir eso en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, ¿y dónde, pastor, está eso? En 1 Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Allí hay un caso de inmoralidad que fue juzgado en la iglesia, en el tribunal de la iglesia. Allí está en su Biblia. ¿Oyó? Amén. ¿Qué otro problema hay, pastor? El problema de llevar a un hermano creyente ante los tribunales. Aleluya. Dios me llevó allí. El problema de llevar a un hermano creyente ante los tribunales, así usted tenga que ganarlas todas, de todas. Ahí tienes algo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Porque hacemos allí litigios delante de los incrédulos. Ahí hay una situación que Dios habló ahí. Cuidado con los litigios delante de los incrédulos. Cuidado. Fréname eso ahí, dice el Señor. Aleluya. El problema de la fornicación. Aleluya. Palabra tanto divulgada sin saber el sentido, el significado y lo grave y la maldición de llamar a un hermano fornicario, de llamar a una autoridad fornicario, sin saber que fornicación, no lo voy a decir el significado. Para eso ustedes tienen Biblia y se van a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Hay problemas de matrimonio y divorcio en las iglesias. Amén. Lo hemos resuelto para la gloria de Dios. Hasta ahora hemos resuelto de matrimonios, ¿verdad? Y divorcio, bueno, no hemos tenido en nuestra iglesia divorcio como tal legalmente, pero hemos resolvido, o hemos resuelto, mejor dicho. Primera de Corintios capítulo 7 del 1 al 40 está el manual, hermano. Ahí está ese código civil bíblico. Amén. El problema de carne ofrecida a los ídolos, lo sacrificado a los ídolos. Primera de Corintios capítulo 8 del 1 al 13. Anote esto, hermano, y registre eso en su memoria RAM, en su espíritu. Váyase a la Biblia, búsquese un cuaderno, investigue sobre eso, lea sobre eso y póngale título a cada uno de esos. Con eso usted va a trabajar de aquí hasta el día que lo sepultemos en un cementerio, porque eso es vigente. Si usted va a ser un líder o algún ministro o va a tener un ministerio de Dios, usted va a trabajar con eso, porque usted va a tener ovejas y usted le va a dar el tratamiento a su oveja de acuerdo al manual bíblico que usted lo tiene ahí en sus manos, que se llama la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El problema de abusos, no. El problema del lugar del hombre y de la mujer en la iglesia. El hombre y la mujer tienen un lugar en la iglesia. Está en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 17. El problema de abuso en la cena del Señor o en la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese acto simbólico que hacemos. Allá hay problemas con eso, amado, y eso está en 1 Corintios capítulo 11 del 20 al 34. ¿Cómo hacemos eso? Amén. El problema de los dones espirituales está en 1 Corintios capítulo 12
del 1 al 31. Está el problema, amado, de la falta de amor. Y una se encaja con la otra y se empata con el otro título. El problema de la falta de amor. 1 Corintios 13, del 1 al 13, la preeminencia del amor. El problema de hablar en lenguas. 1 Corintios 14, del 1 al 40. El problema de la enseñanza equivocada acerca de la resurrección de los muertos. Hay problema con eso. 1 Corintios 15, del 1 al 58. Y el problema de la ofrenda para los santos. 1 Corintios 16, del 1 al 3. Amén. Amén. Pues esta era una iglesia plagada de problemas, la iglesia de Corinto. Ustedes acaban de ver, mire todo lo que tuvo que hacer Pablo durante años y medio, hermano, para poderle dar tratamiento a cada uno de los problemas de la iglesia que existieron y que existen y que van a existir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prepárese entonces para que aprenda a diluir, a corregir. Amén. Gloria a Dios. De una u otra manera, las iglesias de hoy enfrentan muchos de estos mismos problemas, amados hermanos. Pablo quería que estos creyentes allá en la ciudad de Corinto supieran que hay un Dios en el cielo que es un gran solucionador de problemas. ¿Cuántos lo creen? Claro, pues esas son instrucciones de Dios. Solo asegúrate, amado, de seguir las directrices, las instrucciones de Dios. Los problemas pueden solucionarse, pero tienen que solucionarse a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Amén. 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 Porque las cosas, los problemas hay que solucionarlos a la manera de Dios. Amén. Los muchos problemas que enfrentaban los corintios eran muy similares a los problemas que los hijos de Israel enfrentaron hace mucho tiempo. Hoy existen los mismos problemas. Miren de la época que venimos arrastrando eso, amados hermanos. Por eso es que el libro de Corintios es el libro, uno de los libros más conocidos, ¿verdad? Amado, por su gran capítulo sobre el amor. Ponga ahí, capítulo del amor, capítulo 13. Capítulo del amor. Capítulo de la resurrección, capítulo 15. Aleluya. Y el segundo libro de Corintios que sucede, pues fue escrito más o menos un año después de que se escribió el primer libro de Corintios. Se escribió el segundo un año después. Pues el segundo libro, eso es una carta más personal de Pablo. Personal. Es la carta más personal que tenemos de la pluma de Pablo. Amén. Aprendemos allí en el segundo libro. El primero fueron instrucciones, pero en el segundo aprendemos más de Pablo. ¿Qué clase de persona era? La vida de Pablo, el ministerio de Pablo. Yo estoy leyendo Pablo. Sepa, duro. Pablo. Yo, bueno, de noche, toda la noche, metido duro allí. Y en este libro se ve más pues de la vida de Pablo que de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Amén. Exceptuando también el libro de los Hechos, que también habla en su capítulo 4. Amén. Pero leer segunda de Corintios es como leer una autobiografía de Pablo. Es una carta inspirada divinamente. Vemos el amor de Pablo por los corintios, por la gente. Amén. Y la gran preocupación que él tenía
por su progreso espiritual, por el progreso espiritual de la gente. Por eso nosotros, los pastores, todos los pastores, creo firmemente que nosotros nos preocupamos por el gran progreso espiritual de cada uno de nuestras ovejas. Por eso esa tareita que tienen allí de investigar sobre esto, amados. Entonces, quiero decirte que aquí hay un gran ejemplo de cómo enterarnos acerca de la vida de Pablo en este libro. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 16, el Señor dijo sobre Pablo, Hechos 9, 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, por mi nombre. Amén. Cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23-28, y vamos a tener 7 circunstancias por las cuales Pablo sufrió. Y Pablo, bueno, el que se metió en esto, amados hermanos, aleluya. Bueno, mira lo que nos va a sobrevenir. Y tenemos que estar preparados para esto, todo ministro del Señor, todo aquel que posea un ministerio del Señor, una coordinación, un ministerio, sea un líder en su iglesia, sea un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, aleluya, un apóstol, un misionero. Hay 7 cosas por las cuales pasó nuestro amado hermano Pablo. Dice, ¿ustedes son ministros de Cristo? Amén. ¿Son ministros de Cristo? Amén. Bueno, así empieza el encabezado de esto. Usted que dijo amén. Como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Amén. Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número. O sea, dice Pablo, mira, yo he trabajado. Mira, hermano, no me hable de trabajo, dice Pablo. Y en azote que yo haya recibido, dice Pablo, como pastor, como apóstol, un sinnúmero. En cárcel más. He estado preso, dice Pablo. Dice, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de río, en peligro de ladrones, aleluya, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, aleluya, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Eso lo escribió Pablo. Entonces, hermano, cuando usted le digan barriga verde a un hermano, no se lance a morir por eso. Mira por todo lo que ha pasado Pablo. Amén. Hermano, lo que hay es que orar por esa persona. Por eso le encabeza esto así. Mira con que encabeza los signos de interrogación. ¿Son ministros de Cristo? Ustedes son ministros de Cristo. Yo soy un ministro de Cristo. Mira, por lo que ha pasado Pablo, amado. Amén. Otro problema de los corintios, amados hermanos, se lo voy a decir y sucede ahorita actualmente en las iglesias, es que necesitaban reconocer que Pablo era un varón de Dios y un apóstol de Dios. Tanto en 1 de Corintios como en 2 de Corintios, Pablo ayudó a los corintios a entender que él era realmente un apóstol enviado por Dios para cuidar a las iglesias. Eso fue muy difícil hacerlo. Pablo tuvo eso, bueno, muy difícil.
Aún hoy necesitamos reconocer y respetar a aquellos pastores y líderes que Dios ha puesto en la iglesia local para enseñarnos, para guiarnos y para alimentarnos. ¿Has dado tú gracias a Dios por tu pastor y por los demás líderes que Dios ha dado a tu iglesia local? Pero también hay problemas desde afuera. Y los problemas desde afuera usted lo va a ver en el libro de Gálatas, que yo también lo voy a invitar a que lo lea. Esos son los problemas que tenemos de afuera. Estos son los problemas de adentro, 1 y 2 de Corintios. Y los problemas de afuera los vamos a ver en Gálatas. Los corintios tenían problemas dentro de la iglesia. Problemas que ellos mismos habían causado, no era la iglesia, eran ellos mismos que habían causado. Los gálatas tenían problemas causados por los intrusos en la iglesia de Gálatas, aún por falsos maestros que los estaban perturbando, enseñando grandes errores. Está en Primera de Gálatas 6:7. La epístola de Pablo a los Gálatas fue otra de sus primeras cartas. Fue enviada a un grupo de iglesias ubicada dentro de lo que hoy es Asia Menor. Hay que ver el mapa para entenderlo. Gálatas ha sido llamada la carta del combate de Pablo. Es la carta del combate de Pablo. Cuando Pablo escribió este libro, él estaba revestido de sus ropajes de guerra. Ya estaba en guerra. Pablo estaba muy preocupado por las falsas enseñanzas que se estaban propagando entre las iglesias. Nada es más dañino, amados hermanos, que una falsa enseñanza. Usualmente somos muy cuidadosos acerca de las cosas que nos permitimos comer. O que usted se bebería un galón de gasolina. Usted se bebe un galón de gasolina, usted se tragaría una docena de hongos venenosos, ¿no, verdad? Usted mezclaría arsénico con leche y se lo bebe, ¿no, verdad? Todas estas cosas pueden ser mortales. Esas cosas pueden destruir la vida. Así es con la falsa enseñanza y la falsa doctrina. Si una persona ha de ser salva, ha de ir al cielo, tiene que escuchar el verdadero evangelio, el evangelio que Pablo expuso en el libro de Romanos. Ve el capítulo 4 de Romanos, apúntalo también, capítulo 4 de Romanos. Mira, el evangelio, amado hermano, que enseñan los cultos, nunca salvará a una persona. ¿Oyó? Sépalo eso. Sépalo. Nunca salvará a una persona. Un falso evangelio nunca puede traer verdadera salvación. En Gálatas Pablo dice que si alguien predica un evangelio falso, la maldición de Dios estará sobre él. Dice Gálatas 1, versículos 8 y 9. La maldición de Dios estará sobre él. Entonces, ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios, pastor? ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? Los falsos maestros estaban diciendo, hermano, escúchame esto, esta gran mentira que dice aquí. Estaban diciendo que para estar bien con Dios una persona debe creer en Cristo y que también debe guardar la ley. Si nosotros comparamos esto con Hechos, capítulo 15, que lo tiene anotado, creo que usted por ahí, esto es verdad. ¿Acaso un hombre es salvo o justificado por guardar la ley de Dios o por creer en el Hijo de Dios, como lo dice Gálatas 2:16? Si un hombre pudiera ser salvo por la ley, por guardar la ley, entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Porque no hay uno más que guardar a la ley que Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Y vamos a comparar con eso con Gálatas 2:21. Su muerte entonces no habría tenido razón de ser.
¿Cómo puede un hombre vivir rectamente delante de Dios? ¿Sabe que los falsos maestros estaban diciendo que un hombre debería vivir la vida cristiana tratando de guardar la ley y observando los días festivos y los días religiosos? ¿Esto es correcto? Nosotros hemos comenzado la vida cristiana por fe. Así fue que fuimos salvos. ¿Oyó, amado? Por fe. Porque usted confesó a Jesucristo como su Salvador. Usted aceptó el plan de la salvación. Por fe usted fue salvo. ¿Acaso usted entonces no debe continuar su vida cristiana por la misma fe? ¿Sí o no? ¿Podemos olvidarnos entonces de aquel primer amor, aquella primera fe que tuvimos? ¿Por qué no conservar la fe? Yo no fui salvo por mis propias obras, amados hermanos. Yo no vivo la vida cristiana que vivo por mis propias obras. Las obras que yo produzco no son muy buenas. Eso está en Gálatas 5, ¿yo? Capítulo 19, 21. Las obras que yo produzco no son muy buenas. Amén. Yo fui salvo confiando en que Dios hace una gran obra y debo vivir la vida cristiana confiando en que Dios hace una gran obra en mí por su Espíritu Santo. Amén. Así que, amado, cuando yo trato, yo fracaso. ¿Oyó? Usted no puede ser más que Dios. Ahora, cuando yo confío, Él vence. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aplaude lo que vive, ¿no? ¿Cuánto queda? 10. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Cuida a la novia. Cuida a la novia. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén. Amén. Ese es su líder espiritual, ¿oyó? Amén. Amén. Eso está escrito en la Biblia. Usted verá si no lo hace, si lo hace, si no le gusta. La palabra de Dios en varias ocasiones, primera de Pedro 5, en el libro de Hebreos también, le habla a los pastores, y una de las cosas que le dicen los pastores: hagan lo que Dios les manda hacer. ¿Qué cosa? Entre paréntesis, ser pastor. Amén. Ser pastor. Ahora sí, que lo hagan con ánimo pronto, que lo hagan voluntariamente, que lo hagan de buena gana. Y ahora, ¿por qué le dicen esto a los pastores? Porque a veces los que le quitan la gana al pastor, amado hermano, es usted. Es usted, hermano. A veces los que le quitan las ganas al pastor es usted, hermano. Literalmente, no vaya a agarrar esto en su corazón. Aleluya. Ni se vaya herido. Aleluya. Nadie abandona un buen lugar. Esto es como el matrimonio. Nadie abandona un buen matrimonio, y cuando no hay una sana relación entre el pastor y la congregación, la obra de Dios sufre. Amén. No hay un buen espíritu. Amén. El enemigo se aprovecha. Amén. El cristiano no crece. Amén. Es dulce la relación que debe haber en la iglesia de Jesucristo. Amén. No es algo que nada más sucede aquí. Aleluya.
Y lo que le toca al pastor, el Señor va a atender de ellos. Amén. Yo quiero ayudarlos a terminar en esta pequeña bosquejo, en este pequeño estudio sobre acerca de la responsabilidad de la iglesia al pastor. Y usted tiene una responsabilidad, y Pablo menciona dos cosas de su responsabilidad en relación a su pastor. Y de nuevo Pablo dice: os rogamos, hermano. Allí lo tiene. Os rogamos, hermano, si va a haber una buena relación entre usted y su pastor, si van a estar en paz entre ustedes, les ruego que lo reconozcan, y que lo tengan en mucha estima. Amén. Dice Pablo. Dice su Biblia, amado, que lo reconozca, exhorta a la iglesia en cuanto a su actitud y la responsabilidad hacia qué, hacia su vida espiritual, específicamente al pastor. Reconócelo y estímalo. Ahora, reconocerlo no está hablando en términos sencillos y de solo verlo y saludarlo. Hola pastor, ¿cómo está? Buenos días. Reconocer que tu pastor, aleluya, es el regalo de Dios a tu iglesia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, amado, es el Espíritu Santo que dio dones a la iglesia. Pablo le escribe a los ancianos de Efeso también y le dice: mira por vosotros mismos la grey sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey de Dios. Reconoce una cosa: tu pastor no está allí por tu deseo. Tu pastor, aleluya, no está allí porque él decidió un comité de púlpito. Tu pastor no está allí porque tú votaste en una elección. No. Tu pastor no está allí porque los estatutos dicen que el 80%, bueno, pasa. No, nada de eso. Tu pastor está allí porque Dios lo puso allí y tú tienes que entender eso y punto. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Reconocer primeramente que Dios es el que puso allí a tu pastor. Dios ama a su iglesia. Amén. Es su novia. Amén. Cuida a la novia. Amén. Es la novia de Jesucristo. Él ama a su iglesia. Él tiene derecho de decidir a quién la encarga para él. Amén. Dios puso en tu iglesia a tu pastor y tienes que reconocerlo. Es obligado, tienes que reconocerlo. Si te vas de aquí, a donde llegue, tú tienes que reconocer a aquel pastor. No tienes escapatoria. Amén. Reconoce que Dios lo llamó. Reconoce que Dios lo puso en autoridad sobre tu vida espiritual. Y la vida espiritual, ¿sabes de quién? De tu familia. Porque corre el riesgo tu familia. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor que está aquí predicando el día de hoy. Si tú no reconoces eso, tú estás en grave peligro, al igual que tu familia. Es igual que una mujer que no se sujete a su marido. Está en grave peligro, está totalmente expuesta. La palabra de Dios dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Somos muy rebeldes. Wow, y qué difícil es someterse al pastor. Qué difícil es someterse. Los hijos a sus padres, también es difícil someterse. Nosotros al Señor, también es difícil someternos. Desde Génesis en el capítulo 3 vivimos ese problema. Todos tenemos problemas para someternos. Amén. Yo me pongo delante de número 1 en la lista, pero si usted no se somete al Señor a través de su pastor, usted no puede hacer lo que Dios quiere hacer. Usted no puede hacer lo que Dios quiere hacer: cuidar de su estado espiritual. Amén. Amén. Pensando en el Dios trino, ¿quién es el que puso el pastor? El Espíritu Santo. ¿Somos una persona espiritual o solo
una persona espiritual se somete al orden espiritual, se somete al orden del Espíritu Santo. Solo una persona espiritual. La unidad del Espíritu es el vínculo de la paz. La palabra griega paz quiere decir de acuerdo sin temer amenaza. Punto. Amén. ¿Y el espiritual de qué está de acuerdo? Bueno, está de acuerdo de cómo Dios puso dentro del cuerpo el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿A quién? A cada uno como Él quiso, no como usted quiere, amado hermano, no como usted le parece, amado. Dios puso al pastor a través del Espíritu Santo y lo puso a presidir, lo puso en autoridad sobre su vida espiritual. ¿Usted lo acepta? Sí. ¿No lo acepta? ¡Qué bien! Amén. Pero si usted es un cristiano carnal, amado, puede ser muy difícil que usted, para usted, el hecho de someterse, y por eso es que hay tantos intentos de grupitos en las iglesias, y por eso hay tantos problemas en la gente, no en la iglesia, porque la novia de Cristo es perfecta. Amén. Pues somos nosotros los que tenemos problemas y pasa esto, grupitos, cosas. La carne no le gusta someterse a Dios. La carne no le gusta someterse a Dios, ni siquiera lo establecido por Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y os amonestan, dice la palabra allí. El cristianismo se ha vuelto muy humanista. Yo te lo voy a decir de verdad. El enfoque ya no es Dios. El enfoque ahora eres tú y soy yo. Que tú te sientas bien, que yo no pueda predicar nada para que tú no te sientas mal. No, que tú te sientas bien. No nos gusta que se nos da. Muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida son ocasionadas por nuestra obediencia a principios básicos. Dios puso a tu pastor a ponerte en todas estas cosas en la mente. Ese es el trabajo del pastor. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser pastor? Amén. El pastor que tú necesitas no es aquel que quiere agradarte a ti, no. Es aquel que quiere agradarlo a Él. Y rara la persona que percibimos lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Solo un libro puede cambiar y transformar tu vida, y ese libro es la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquí no hay más nada. Aquí lo que hay es que leer Biblia. Y si tu pastor es de los que predica palabra de Dios, aleluya. Si tu pastor es el que predica palabra de Dios o palabra de Google,